para siempre. Puede tomar su asiento, mi querido hermano. Amén. La palabra de Dios, amén, se encuentra en Proverbios 14:12, lo cual dice así: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gloria a Dios para siempre. Primeramente podremos irnos al origen de todo aquel pecado, de toda aquella primera desobediencia, la cual ocurrió en el jardín del Edén. El primer pecado, el cual fue la desobediencia de Adán y Eva de comer aquel fruto prohibido, lo cual no debían de haberle hecho. Ellos teniendo el libre albedrío, porque quizá hubiesen sido cautivos igual que los ángeles, pero el Señor colocó aquel libre albedrío en su vida para poder ver cuánto amor ellos, Adán y Eva, le tenían en su vida. Podemos ver claramente que aquel pecado hizo caer y sacarlos de aquel jardín del Edén, de aquella gracia que tenían en aquel lugar. Podemos ver claramente del tema que podemos estar predicando en esta tarde, que es la desobediencia, y de cómo esta desobediencia causa un peligro en nuestras vidas, causa la muerte en nuestra vida, de cómo nuestra desobediencia nos puede alejar del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Podemos verlo claramente cuando el rey Saúl desobedeció a la palabra de Dios, que tuvo en aquel momento la desobediencia de que en algún momento el Señor le dijo que tendría que matar a todos aquellos de los cuales estaban en aquel pueblo, pero él más desobedeció a la palabra de él, lo cual eso fue una parte de la rebeldía de él. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos desobedecido y hemos pensado de que como estamos caminando es un buen caminar, que estamos caminando de buena manera, que nuestro pensar, decimos en nuestra humanidad, que aquel pensar el cual nosotros estamos teniendo es el mismo pensar que tiene Dios, pero realmente estamos equivocados. Realmente el pensar que está teniendo Dios para con nuestra vida es el mismo el cual nosotros estamos caminando. Es realmente como Dios quiere que nosotros vamos caminando, que vamos mirando aquel blanco perfecto, o nosotros por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, que por nuestra desobediencia nosotros estamos realmente caminando como Dios quiere que nosotros caminemos. En la palabra de Dios está escrita y vemos diferentes personas, diferentes personajes bíblicos, lo cual es la desobediencia, el no obedecer a la palabra de Dios, el no desobedecer a lo que Dios quiere en nuestras vidas, los llevó a algo malo, algo de lo cual pudo haberles quitado la vida o les quitó la vida. Como podemos ver que hay caminos que al hombre le parecen derechos, que tiene un caminar recto, que tiene un caminar el cual nuestro parecer está bien, pero siempre, muchas veces cuando pensamos que todo va bien, el Señor realmente ahí es cuando nos está mostrando que tú no estás bien caminando, que tú estás desobedeciendo, que hay algo malo de lo cual llega a tu vida por tu desobediencia. Aleluya. Podemos ver el pueblo de Israel cuánto tiempo estuvo vagando por el desierto. Sabemos claramente que fue por su desobediencia, que fue por la idolatría, que fue por las cosas malas que dejaron que entraran en su vida. 40 años para poder que aquella promesa que Dios tenía para cumplir en la vida de aquel pueblo de Israel, solamente por la desobediencia estuvieron vagando aquellos 40 años por el desierto. Ahora yo me pregunto, querido hermano, querida congregación, ¿cuánto tiempo nosotros hemos estado vagando por aquella desobediencia que nosotros mismos causamos? ¿Cuánto tiempo hemos dejado que aquella promesa que Dios tiene para con nuestras vidas se haya ido alejando más y más? Aquella promesa que Dios tiene para con nuestra vida. Realmente estamos avanzando por la voluntad que Dios quiere que nosotros avancemos, o estamos avanzando por nuestro propio parecer, o estamos avanzando realmente como Dios quiere. Muchas veces
Somos como aquel pueblo de Israel que por la desobediencia no alcanzó a ver aquella tierra prometida. Que por esa desobediencia estuvieron vagando por aquel desierto 40 años. ¿Cuántas veces nosotros queremos que el Señor pueda cumplir aquella promesa? Pero muchas veces aquella desobediencia llega a nuestra vida, aquella rebeldía llega a nuestra vida, aquel no querer escuchar al pastor, aquel no querer escuchar al evangelista, aquel de no querer escuchar a aquel hermano, el cual el consejo que le está entregando. Muchas veces pensamos que nosotros podemos seguir adelante, que nosotros podemos caminar solos, que nosotros por nuestro propio pensar, nosotros podemos seguir caminando. Pero aquellas cosas, querido hermano, aquello no nos deja caminar de buena manera. Aquello no nos deja poder llegar a aquella promesa de la cual tiene Dios para con nuestras vidas. Podemos ver hartas veces que en nuestro caminar muchas veces nos van a estar pasando situaciones en las cuales nosotros somos las que los causamos. Porque muchas veces nosotros podemos decir que el enemigo fue el cual se levantó en nuestra vida para ocasionar aquello. Pero realmente fue así o fue por su desobediencia. Realmente fue porque el enemigo quería tramarle aquello o fue por la desobediencia suya, la cual el Señor, la cual nuestro Dios le decía: es que no te vayas por aquel camino, mira que te estás perdiendo, mira que te estás enfriando, mira que estás decayendo. Pero aquella voz de advertencia la estábamos dejando pasar. Aquella advertencia la cual Dios tiene para con nuestra vida, la estábamos dejando de lado. Aquella advertencia de la cual nosotros pensamos: no, el pastor está equivocado, no, el hermano está equivocado, no, el evangelista está equivocado. Pero si lo vemos realmente y si nosotros somos los que estamos equivocados, porque aquel pensar humano, aquel pensar que nosotros muchas veces podemos tener, está errado. Cuando no tenemos una consagración, cuando no tenemos una búsqueda, cuando no tenemos aquella conexión con el Padre, cuando hemos estado alejados para con el Padre, aquello se va perdiendo. Pues ahora en este momento podemos estar pensando: ¿estamos obedeciendo realmente a lo que Dios está hablando a nuestra vida? ¿O estamos caminando solos? ¿O estamos caminando por nuestra propia cuenta? ¿O estamos caminando a nuestro propio parecer? ¿O estamos caminando como son nuestros pensamientos? ¿O estamos pensando como Dios quiere que nosotros caminemos? Aquel camino de rectitud, aquel camino derecho, aquel camino el cual Dios no va a querer lo malo para cada uno de nosotros. Él siempre va a querer aquel buen beneficio para con nuestras vidas. Él siempre va a estar levantando un instrumento para poder hablar a su vida. Él siempre va a estar levantando a aquel hermano para que le pueda darle aquel buen consejo. Vemos claramente también en la palabra de Dios donde está escrito que Sansón, un siervo de Dios, el cual por su desobediencia los filisteos lo atacaron, lo atraparon, lo amedrentaron, lo tuvieron como un payaso muchas veces. ¿Cuántas veces por nuestra propia desobediencia el enemigo nos toma, nos saborea y nos dice en nuestra propia cara cómo se está riendo de nosotros? ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Cómo te vas a levantarte de esto? Muchas veces olvidamos que tenemos un Dios poderoso. Muchas veces olvidamos por las situaciones que pasamos que tenemos un Dios que todo lo puede, que nos puede levantar desde aquel hoyo que está cayendo en este día. Muchas veces en aquel momento quizás Sansón, cuando lo tenían prisionero, cuando lo tenían atado, cuando su fuerza ya no podía más, se olvidó de que tenía un Dios poderoso, el cual lo levantaba, el cual le daba la fuerza para poder pelear contra aquellos filisteos. ¿Cuántas veces
que estamos en desobediencia. Pero más nuestra alma grita, más nuestra alma está pidiendo aquel maná, está pidiendo aquella agua, está pidiendo aquel alimento del cielo para poder salir de aquella cárcel, para poder salir de aquella prisión. Cuando Sansón en aquel momento ya no sabía qué más hacer, le pidió al Señor que le colocase aquella fuerza para poder derrotar al enemigo en aquel momento. Mas Dios en su misericordia le otorgó nuevamente aquella fuerza a Sansón. ¿Para qué? Para derrotar a aquellos filisteos, los cuales se reían de él en aquel momento. ¿Cuántas veces, muchas veces estamos en aquella situación que ya no podemos más, en aquella situación la cual ya no podemos ni siquiera levantar nuestras manos? Pero es más Dios quien con su misericordia te dice: levántate porque yo estoy contigo, fortalécete porque yo estoy contigo, alábame porque yo estoy contigo. Muchas veces esperamos que estemos mal, muchas veces esperamos que ya no encontremos salida, muchas veces esperamos que la desobediencia nos consuma por completo. Pero Dios, eso no es lo que Él quiere. Lo que Él quiere es poder que usted le pueda obedecer. Lo que Él quiere es que usted le pueda pedirle a Él que día a día pueda llenar su vida, que día a día le coloque Dios, que Dios le coloque ser más sumiso a Él, porque es eso lo que Él quiere en este día, que usted pueda ser sumiso delante de Él, porque Él no va a querer lo malo para usted, querido hermano, no. Él siempre lo que va a querer es el beneficio para su vida. También podemos encontrar en Jonás, un siervo de Dios, pero él por su desobediencia escapó. Él no quería entregar aquella palabra para que aquel pueblo sea advertido. ¿Cuántas veces o muchas veces puede llegar aquello a nuestras vidas, que el Señor pueda hablar a su vida y usted no quiera entregar aquella palabra? Muchas veces aquella perdición puede llegar a su vida y a aquellos de los cuales le rodean. Eso es lo que estaba pasando en aquel momento con Jonás. Él, a pesar de que Dios hablaba a su vida, él no quiso ir a aquel pueblo de Nínive, sino que quiso alejarse para huir de la presencia de Dios. Pero a él se le olvidó algo, de que Dios está en todo lugar, de que Dios está en todo momento, de que Dios, aunque se hubiese escondido en las profundidades de la tierra, hasta ahí mismo Dios lo sacaría para que pudiese cumplir con aquello que le demandó. ¿A cuánto aquí les gusta poder obedecer a Dios? Pero también llega aquella reprensión a la vida de cada uno, porque cuando no se le obedece, llega aquella reprensión a nuestra vida. Llega alguna situación de la cual muchas veces decimos que es el enemigo, pero realmente ha sido nuestra propia desobediencia de la cual ha traído aquello. En aquel momento, cuando a Jonás se le tiró de aquel barco, de aquella barca hacia el mar, Dios fue quien mandó aquel pez, Dios fue quien mandó aquella prueba, Dios fue quien colocó aquel pez para que a Jonás se lo hubiese tragado. Y más él, en aquella desobediencia, ¿qué fue lo que esperó hasta el último momento para obedecerle a Él? Hasta que las algas le estaban enrollando en su pecho, hasta que aquel momento, él estando dentro del pez, ya no podía más, ya no podía seguir, ya no podía ya moverse. Pero sabe que Dios en su misericordia, en lo que hizo fue pedirle al Señor que lo sacara de aquella prisión en aquel momento. ¿Cuántos aquí se han sentido oprimidos? ¿Cuántos aquí se han sentido en una cárcel? No en una cárcel física, hermano, no, en una cárcel espiritual, en una cárcel en la cual no puede alabar a Dios, en una cárcel en la cual no le permite poder buscar a Dios, en una cárcel en la cual
en aquella cárcel, en aquella prisión, en aquella soledad. Muchas veces olvidamos que en aquellas pruebas, que en aquellos procesos, es Dios quien está en nuestro lado. A pesar de estar en desobediencia, a pesar de no escuchar aquel buen mensaje, a pesar de no escuchar aquella buena opinión. Porque sabemos que aquí los cristianos, nosotros no nos matamos uno al otro. No, querido hermano, aquí lo que debemos de hacer es poder apoyarnos, es poder levantarnos, es poder entregar aquella palabra, la cual necesita su hermano para levantamiento, para restauración, para poder que aquel hermano siga adelante y no vuelva a mirar atrás, no mire al lado, sino que mire a aquel blanco perfecto, sino que mire a Jesucristo. En aquella parte donde Jonás, ya estando prisionero en aquel pez, ya estando atado en aquel pez, ya teniendo la asa en el cuello, él pidió a Dios y Dios fue quien respondió a su vida, porque él lo que quería después de aquella prueba era obedecerle, obedecer a lo que Dios quiere en este día, que usted, que yo podamos obedecerle día a día. ¿Cómo no? No, el Señor no nos va a ayudar en estos tiempos si es el mismo Dios del ayer, es el mismo Dios del hoy. Así como Él pedía obediencia, en estos tiempos también está pidiendo obediencia. Está pidiendo que usted con aquel amor que tiene le pueda obedecer. Y así mismo, como Jonás le pidió al Señor que aquel pez le pudiese escupir y lo sacó de aquella aflicción, de aquella prueba, de aquella cárcel, porque él iba a obedecer, a entregar aquella palabra a Nínive, a entregar aquella palabra, no palabra de hombre, sino que palabras de Dios en aquel momento, entregar aquella palabra de salvación para aquel pueblo que se encontraba ya mal, atado, destruido, que todo estaba en pecado en aquel lugar. Mas cuando Jonás llegó en aquel momento a entregar aquella palabra, imagínense, querido hermano, era que hasta los bebés, hasta los animales lo pusieron en ayuno. ¿Para qué? Para que Dios pudiese tener misericordia con aquel pueblo. Cuando más ahora ha tenido misericordia el Señor para con nuestras vidas. Cuando más el Señor ha tenido misericordia con nuestra vida en estos tiempos. A pesar de ser chuecos, a pesar de ser infieles, a pesar de no obedecer a su palabra, aún así Él les tiene misericordia para con nuestras vidas. También podemos decir, querido hermano, que la obediencia no es obedecer por obligación, querido hermano. No. Yo no voy a tener aquella obediencia por obligación porque la palabra de Dios me lo está diciendo, sino que lo voy a hacer con amor, con entendimiento. Porque eso es lo que realmente también lo que quiere Dios. Que no sea por una obligación, que no sea por estar sentado en una silla, que no sea por estar en el coro, que no sea por estar ahí, sino que sea por amor a Él primeramente. Porque fue Él que nos amó primero, fue Él que nos recogió, que nos limpió, que nos lavó, que nos redimió, que nos purificó con aquella sangre bendita. Fue Él que en aquel momento de nuestra soledad, fue Él que en aquel momento de nuestra desesperación, fue Él que en aquel momento de nuestra depresión, fue Él que en aquel momento que ya no queríamos nada, nos levantó, nos limpió, nos redimió con aquella sangre bendita. Y en este momento, eso es lo que Él quiere, que usted le pueda obedecer cuando Él le manda, que no sea usted quien por su propio pensamiento siga caminando solo. Porque esa es verdad, muchas veces nosotros somos los que caminamos solos, que andamos solos, que podemos solos, porque así es el ser humano. Para no quedar más pequeño, para no ser más pequeño que la persona que está a mi lado, que para no ser más pequeño
pensamos que nosotros podemos caminar solos, que nosotros podemos hablar solos, que nosotros podemos pensar solos. Pero eso es lo que el Señor en este momento nos está diciendo, de que la obediencia está la ganancia, mi querido hermano, de que es Él el cual usted, si comienza a obedecerle aquellas cosas que en la desobediencia le estaban pasando, aquellas tribulaciones, aquellas pruebas, el Señor va a estar ahí con usted. Va a ser Él el que le esté levantando, va a ser Él que le esté dando la fuerza, va a ser Él que le va a estar colocando aquella palabra para su vida, para sobrepasar toda situación adversa que pueda estar teniendo en su vida. Entonces, mi querido hermano, primero, para poder ser obediente, es poder tenerle amor a Cristo, es poder tenerle amor a nuestro Creador, es poder tenerle aquel amor para con Él. Porque imagínense, si nosotros estamos aquí caminando solamente por una obligación, solamente estamos caminando para estar caminando nada más, realmente eso va a ser algo agradable para Dios. Eso realmente va a ser algo agradable ante los ojos de Él. Entonces, poder primeramente tener aquel amor para poder llegar a aquella obediencia que Dios quiere con nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros, para poder obedecer, nos cuesta, duele, porque en nuestra humanidad muchas veces aquella carnalidad va a estar diciendo: ¿y qué le voy a obedecer a aquel hermano? ¿Qué le voy a obedecer al pastor si no él no sabe la situación por la cual yo estoy pasando? Él no sabe cómo yo he caminado, él no sabe cómo yo he sufrido, él no sabe cómo yo he estado en este caminar. Pero le puedo decirle algo, es que es Dios quien coloca aquel pensamiento para que le pueda dar aquel buen consejo, que le pueda dar aquella buena palabra de restauración, de levantamiento que pueda estar en su vida pasando. Entonces, realmente estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Realmente nosotros estamos caminando al parecer que Él tiene para con nuestras vidas. Realmente nosotros estamos caminando como Dios quiere en este día que nosotros caminemos, o estamos caminando a nuestra propia cuenta. Porque le puedo decirle algo, estando allá afuera en el mundo, nosotros quizás podríamos haber tenido a un Dios, pero no el verdadero Dios de la palabra, sino al Dios que nosotros creíamos allá afuera que teníamos. Aquel Dios que si hacíamos algo un día, al otro día nos perdona, y si volvíamos a hacer aquello nuevamente, nos volvía a perdonar. Pero es que si Él está obrando en su vida en este momento, si Él está colocando palabras en su vida en este momento, aquel pecado que era repetitivo tiene que caer. Aquel pecado que era repetitivo tiene que dejar de hacerlo, porque es Dios quien comienza a obrar en su vida y quien está diciendo en este momento de cómo debe de poder obedecer. Muchas veces la desobediencia es una rebeldía, es una terquedad para nuestras vidas. Muchas veces somos tercos, no queremos escuchar aquel buen consejo, aquella palabra, porque sabemos que aquí está toda la palabra en la Biblia, en la viva voz de nuestro Padre. Es la palabra en la cual encontramos nuestra respuesta. Es la palabra la cual nos demanda a poder obedecer a Dios. Muchas veces la desobediencia y en la obediencia lo que influye harto es la madurez. La madurez espiritual, la madurez de una persona, de cómo nosotros vemos la vida, de cómo nosotros pensamos en esta vida, de cómo nosotros caminamos en esta vida.
de que si realmente es Dios el cual está guiando nuestros pasos, si realmente es Dios el cual está guiando nuestro caminar, si realmente es el Espíritu Santo el cual nos está enseñando, el cual coloca aquella inteligencia, aquel conocimiento a nuestras vidas, o simplemente es nuestro pensamiento el cual está caminando con nosotros. Es poder ver lo que Dios quiere en nuestras vidas. Hartos ejemplos Dios ha colocado en nuestras vidas. Hartos personajes bíblicos, hartas personas ha colocado Dios en la palabra para poder ver que en la obediencia tenemos más ganancia que en la desobediencia. Porque la desobediencia a nuestra vida puede llegar a un camino de muerte. Y lo podemos ver claramente aquí en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y claramente podemos ver que el único que fue obediente en aquel momento fue nuestro Señor Jesucristo, que por Él nosotros somos justificados. Por un hombre claramente que podemos ver en el origen, que fue Adán. Por Él todos nosotros fuimos pecadores, pero más con Jesucristo nosotros hemos sido justos. Nosotros por la obediencia de Jesucristo hemos sido redimidos, hemos podido alcanzar aquel buen propósito que quiere Dios para con nuestras vidas. El no perder aquel enfoque, el no perder aquel blanco, el no perder aquel punto. Porque sabemos que cuando desobedecemos, cosas malas pueden llegar a nuestras vidas. Pruebas pueden llegar a nuestras vidas. Cuando la desobediencia está al tanto de nuestras vidas, comenzamos a enfriarnos. Comenzamos a cesar el clamor. Comenzamos a cesar la oración. Comenzamos a cesar el ayuno. Comenzamos a cesar la búsqueda. Cuando aquello comienza a pasar en nuestra vida, comenzamos a decaer y comenzamos a demostrar nuevamente aquel viejo hombre, aquel el cual se aireaba por todo, aquel el cual se enojaba por todo, aquel el cual no quería nada con nadie. Pero más si estamos en obediencia, más si estamos en rectitud, más si estamos con Cristo a nuestro lado, más si estamos con el Señor en nuestra vida, aquellos frutos van a salir y van a verse reflejados en nuestra vida. Así es que el poder buscar a Cristo, buscar a Dios día a día, buscar aquella obediencia, muchas veces va a doler, muchas veces vamos a tener que agachar la cabeza, muchas veces nos va a doler perdonar, muchas veces nos va a doler ir a pedir perdón, pero muchas veces va a ser Dios quien va a estar colocando en su vida. Pero Señor, si yo no he hecho nada, ¿por qué me tengo que ir a disculpar con aquel hermano? Pero es que ahí está la obediencia. Ver cómo Dios se refiere, demostrar cómo Dios está cambiando la persona, porque quizá en un momento no es nosotros, en aquel mundo nosotros pudimos haber sido las personas las cuales no pedían disculpas, hacían algo y no pasaba nada, como si nada hubiese pasado. Pero si va estando en Cristo, aquella cosa cambia, porque por muchas veces que puedan pasar situaciones adversas en su vida, el Señor lo va a mandar y le va a decirle: pero soy yo quien te está mandando, soy yo quien te está diciendo que obedezca, porque en mi obediencia está la ganancia, porque en aquella obediencia yo voy a demostrar la obra que estoy haciendo en tu vida. Voy a demostrar cómo soy yo. No eres tú el que está cambiando solo, sino que soy yo el cual te está ayudando a cambiar a aquel viejo hombre. Soy yo el cual te está cambiando a ser una mejor persona. Soy yo el cual te está ayudando
va a costar, mi querido hermano. Muchas veces van a haber lágrimas detrás de esa obediencia. Muchas veces van a haber quejidos detrás de esa obediencia. Muchas veces van a haber momentos de soledad, el cual usted no queda nada con nadie, el cual el Señor va a estar tratando con su vida. Va a ser Él el cual esté guiando sus pasos, el cual esté guiando su caminar, el cual esté guiando para poder obedecerle de buena manera. Entonces, mi querido hermano, ¿qué es mejor? Que nosotros le desobedezcamos o que podamos llegar con aquella obediencia, a pesar de que este camino va a ser difícil, porque al momento que yo decidí caminar con Cristo, ya me habían dicho que este caminar no iba a ser sencillo, que iba a ser difícil, que el camino iba a ser con espinas, pero más si tenemos a Cristo en nuestra vida, si más tenemos a Dios en nuestra vida, somos más que vencedores, mi querido hermano. El poder seguir caminando, el poder seguir obedeciendo, el poder seguir a Cristo va a traer su recompensa, su bendición. Porque como le decían, aquella desobediencia donde el pueblo de Israel, estando tan cerca de poder alcanzar aquella tierra prometida, Dios los estuvo haciendo vagar por aquel desierto. Y ahora esa es mi pregunta: ¿usted cuánto tiempo quiere que aquella promesa de Dios venga a su vida? ¿Cuánto tiempo usted quiere que Dios pueda cumplir aquella promesa? Pero ¿sabe lo que primero Él quiere? Es aquella obediencia, la cual Él quiere para prometer, para cumplir aquella promesa que tiene Dios en su vida. El poder es que Dios quiere, el poder que usted sea obediente, porque así como el pueblo de Israel en su desobediencia estuvo bajando, así mismo, querido hermano, usted y yo queremos bajar, así usted y yo queremos seguir caminando, no encontrando nada, no encontrando respuesta a aquel problema, no encontrando aquella escapatoria de aquella salida, no encontrando escapatoria de aquella cárcel. Porque miren aquella obediencia, la cual lo hará poder salir de esa cueva, la cual lo hará salir de aquel pecado, la cual lo hará salir de aquella presión que usted pueda estar pasando en estos días. Poderoso Dios. Yo no sé, yo no conozco la situación por la cual ustedes pueden estar pasando en este momento. Pero es más Dios quien quiere en su vida que usted y yo le podamos obedecer, de que usted y yo le podamos buscar, de que usted y yo le podamos seguir aquel blanco perfecto, no mirando al hermano, no mirando al pastor, no mirando a la evangelista, sino que mirándolo a Él, no desenfocándose, no mirando hacia el lado, no volviendo atrás. Porque por la desobediencia, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en sal, querido hermano. Y eso es lo que quizá usted no quiera que pase en esta hora. Usted siga mirando al frente, y siga mirando a aquel blanco perfecto que es Jesucristo. Es Dios quien quiere tratar con su vida. No soy yo, no es el pastor, sino que es Dios quien quiere comenzar a moldear su vida. Es Dios quien quiere comenzar a obrar en su vida. Es Dios quien quiere comenzar a cumplir aquellas promesas en su vida. Pero es eso lo cual en este día nos está demandando. Es eso lo cual en este día nos está pidiendo. Es eso lo cual en esta hora, en este instante nos está pidiendo. El poder obedecerle a Él, el poder dejar aquel pensamiento humano de lado, el poder dejar aquel pensamiento carnal de lado, el poder dejar aquellos pensamientos, el cual decía: pero si Él me hizo esto, yo le tengo que pagar con la misma moneda. No, es mentira, una mentira del diablo es aquello.
a tratar con su vida. Cuando comenzamos, cuando tenemos aquel verdadero encuentro con Él, aquel viejo hombre comienza a irse y lo comenzamos a dejar atrás. Aquel momento cuando tomamos aquella avancera y comenzamos a avanzar con aquel gigante, con aquel que con aquel que nos restauró. Obedecer. Porque Él no va a querer que usted mire atrás. Él no va a querer que usted vuelva a caer. Él no va a querer que usted vuelva al lodo. Él no va a querer que usted vuelva a retroceder. Él no va a querer que usted vuelva a decaer. Él no va a querer que vuelva a la droga. Él no va a querer que vuelva al alcohol. Él no va a querer que vuelva a las mujeres. Él no va a querer que aquel pecado que usted pudo haber tenido. Él no quiere aquello, no, mi querido hermano. Él lo que quiere es que usted comience a avanzar. Es que usted comience a obedecer. Es que usted comience a tirarle perfectamente. A pesar de lo que el hermano, a pesar de lo que el vecino, a pesar de su compañero le pueda hacer. Es Él quien comienza a obrar en su vida. Es Él quien comienza a restaurar su familia. Es Él quien comienza a guiarle por aquellas sendas de justicia. Es Él quien comienza a poder ayudarle día a día. Pero es eso lo que nos demanda en estos días: el poder entregar nuestras vidas, el poder dejar nuestra ira, el poder dejar nuestro enojo, el poder dejar la envidia, el poder dejar el celo, el poder dejar aquella obra de la carne de lado y comenzar a ver a Cristo que comience a obrar en nuestra vida. Es por eso, querido hermano, es por eso, querido hermano, que en este día, eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, que comencemos a dejar aquellas obras de la carne, aquellas obras de la cual de nada nos ayudan a seguir caminando, esas obras de las cuales nada nos ayuda en poder seguir avanzando, sino que es poder obedecer a su palabra, es poder obedecerle en este día. Quizás muchas veces le ha costado el poder pedir perdón. Quizás muchas veces le ha costado poder dejar el celo, el hablerío. Quizás le ha costado el poder dejar su orgullo de lado. Pero cuando nos acercamos a Cristo, cuando comenzamos a caminar junto a Él, cuando comenzamos a tomarnos de aquella mano y no soltarnos, a pesar de toda prueba, a pesar de toda dificultad, a pesar de lo que pueda estar pasando en su vida, no se suelte de Cristo, no se suelte de la mano de Dios, porque la bendición está en aquel momento, en como usted pueda seguir a Cristo, es dejar ordenado en este momento lo que usted pueda tener dentro y decirle: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras en mi vida, comienza a cambiar lo que tú quieras en mi vida, comienza a cambiar mi pensamiento, comienza a cambiar mi vestir,
vida pasada atrás, ya no la vuelvo a sacar de este caminar, la dejo atrás, porque acá no tengo nada de ganancia, más en Cristo lo tengo todo. Por eso, mi querido hermano, si usted se ha sentido afligido, si usted se ha sentido que ya no puede seguir caminando, si usted se ha sentido que ya no puede salir de aquella prisión, pídale al Padre, comienza a pedirle al Padre, porque Él nos levantará, porque Él será quien esté en su vida hasta el último día. Estamos obedeciendo a Dios, estamos caminando como Él quiere, estamos dejando todo aquello atrás, o estamos dejando que la desobediencia comience a tirarnos hacia atrás, que la desobediencia comience a bajarnos, que la desobediencia comience a dejarnos en aquella prisión de la cual no podemos salir, la cual no nos deja alabar, la cual no nos deja glorificar el nombre de nuestro Dios. O queremos poder obedecerle para que aquella promesa que un día nos dijo se cumpla, para que aquella promesa que Dios tiene para con nuestro día se cumpla. Por eso, querido hermano, comencemos a obedecerle, comencemos a buscarle, comencemos a tener aquella comunión para con el Padre, porque Él será quien esté a su lado hasta el último momento de su vida, porque Él será quien lo restaurará, lo levantará, lo limpiará, y será quien esté en su día a día. Pero primeramente obedézcale, 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 obedézcale. No sé en este momento por lo cual ustedes pueden estar pasando. Yo no conozco su pensamiento, yo no conozco la situación la cual usted pueda estar pasando en este momento, pero déjele todo aquello a Dios, déjele aquella aflicción que usted pueda estar teniendo en sus manos, porque Él será quien se estará llevando aquella aflicción, aquel pensamiento, aquello lo cual a usted un día lo ha tenido retenido, aquel pensamiento contrario, aquel pensamiento el cual está diciendo es que yo puedo solo, pero le digo algo, que nosotros no podemos nada solo, porque es Cristo que nos fortalece. Por amor, Señor, amén. Y buen Padre Celestial, con gracia le damos, Dios mío eterno, por este día, por su palabra, Dios de la gloria. Oh Dios mío eterno, Dios de la gloria, dejamos, Dios mío eterno, en sus manos toda preocupación, toda aflicción, todo lo malo que pueda estar pasando en nuestra vida. Sea usted moldeando nuestra vida, sea usted, Dios mío santo, haciendo que seamos